Durante el reinado del sultán Bayezid II, este creó el título de sultán referido solamente para las hijas legítimas de cada sultán. Esto hizo que el título Hatun fuera inferior. Solo se usaría para las mujeres que trabajaban en el harén o aquellas que se casarían con personas poderosas dentro del Imperio Otomano o las que vivían en la ciudad. Pero las hijas de los sultanes tendrían solo el nombre de sultán. Con la existencia de este título, todas las madres de los sultanes ahora se llamarían Valide Sultán. Sin embargo, la madre de Bayezid II no tuvo este título, ni mucho menos la madre de Sultán Selim I, Aysegul Bahar, porque falleció antes de que su hijo llegara al poder. En la historia otomana fue Suleimán que le dio el título de Valide Sultán a su madre, convirtiéndola en la primera Valide Sultán. Hay que explicar también que a pesar de la existencia de este título, el poder de la Valide no fue tan alto, pues tenía las mismas responsabilidades que lo tuvieron las Valides Hatun en el pasado, que era gobernar el harén. Además, este título fue un gran cambio en todo el imperio, ya que todas las madres de la ciudad se llamaban Valide Hatun. Pero con la llegada de la Valide Sultán, este término solo se refería únicamente a la madre del gobernante. Ayse Hafsa Sultán fue madre de Suleimán I el Magnífico. No se sabe la fecha de su nacimiento, pero posiblemente se cree que fue tal vez en 1470 o 1475. La leyenda sostiene que era una princesa de Crimea, pero en realidad era una esclava. Ella pasó a ser la concubina de Selim I y le dio muchos hijos. Cuando su hijo ascendió al trono, recibió el título de Valide Sultán. Ella fue una válide, generosa y amada por su pueblo. Llegó a hacer mucha caridad, a dirigir el harén de manera excelente, siempre estando atentas de las concubinas del sultán. Amó a todos sus nietos. Participó en la política, brindando opiniones con respecto al gobierno de su hijo. Siempre estuvo de acuerdo con el sultán. A pesar de esto, jamás tuvo la intención de sobrepasar a Suleimán. Fue Valide Sultán durante 14 años y después de su muerte en 1534 se convirtió en la primera mujer de origen esclavo en recibir un entierro imperial. Por otro lado, se debe explicar también que Mihrimah Sultán, la hija de Hurrem, no forma parte de las Valide Sultán, ya que ella nunca tuvo este título. Simplemente en el gobierno de Selim II, ella trabajó como una Valide en el Palacio Viejo, trabajando y administrándolo. Nurbanu Sultán. En el reinado de Suleimán, el rango de Valide Sultán era solamente un nombre respetuoso para la madre del sultán, pero no era un título legal u oficial. Es con la llegada del sultán Murad III al trono en 1574 que el rango de Valide Sultán tuvo un gran cambio. El título ahora fue legal, registrado y oficial. Eso hacía que las válides ya pudieran firmar documentos y cartas con la palabra de sultán, colocando sus nombres en el medio y válide al final, ya que antes solo se firmaban como la madre del sultán que gobernaba en ese tiempo. Estos cambios duraron hasta el final del Imperio Otomano, aunque la válide con el tiempo fue perdiendo influencia en los siglos XVIII y XIX. En los siglos XVII y XVIII, el poder de las válides alcanzó niveles sin precedentes. Debido a los sultanes no aptos, los niños sultanes y la evolución de la situación geopolítica, varios de ellos fueron regentes de facto u oficiales. Tras el final de su regencia, su función principal fue mantener en orden el harén de los sultanes, pero también prestaron especial atención a la caridad y a la política. En los siglos XVI y XVII no se pudo encontrar ningún válide sultán sin un papel importante. Nurbanu fue una esclava de origen veneciano nacida posiblemente en 1525. Ella fue capturada y llevada a Estambul, donde se convirtió en concubina de Selim II y le dio varios hijos en Konya.
Cuando en 1566 Selim ascendió al trono, Nurbanu fue la primera o segunda en ocupar el rango de Aseki Sultán como esposa legal. En el reinado de Selim II, Nurbanu ya era llamada como Valide Sultán, porque Selim había señalado a su hijo Murad como heredero. Antes de que Murad III entrara en Estambul en 1574 después de la muerte de su padre, Nurbanu fue al antiguo palacio y después de que su hijo llegara al trono, la llevaron en una magnífica procesión al Palacio Tokapi, una tradición de las nuevas Válides sultanas. Poco después de la ascensión de Murad III, Nurbanu lo convenció de trasladar el harén del sultán vivo al Palacio Tokapi y dejar el antiguo palacio para las princesas viudas y las consortes y concubinas viudas de los sultanes. Como lo había dicho anteriormente, para mostrar su respeto por su madre, Murad III hizo que el título de Valide Sultán fuera algo legal oficial, convirtiendo a Nurbanu en primera en usarlo. Con su título formal, la Valide Sultán se unió a las filas de los funcionarios más exaltados del imperio, cuyo estatuto fue reconocido por la omisión de sus nombres personales. Por lo tanto, en lugar de escribir madre del sultán Murad III, Nurbanu ya se podía denominar a sí misma como Nurbanu Valide Sultán. Y con este cambio, la Valide no solo cumplía con las responsabilidades habituales según la tradición, sino con otras tareas más importantes. A lo largo de su vida hizo mucha caridad, proyectos de construcción, también tuvo una gran influencia en la política y excelente relación con la realeza de afuera. Fue Valide Sultán durante 9 años, desde 1574 hasta su muerte en 1583. Fue enterrada al lado de su esposo, haciendo un gran cambio, pues antes los sultanes podían estar solos en su turbe, pero ahora Nurbanu y Selim pasaron a ser la primera pareja de la dinastía en poder descansar el uno al lado del otro. Safiye Sultán fue la madre del sultán Mehmed III. Sus orígenes posiblemente hayan sido de Albania. Su fecha de nacimiento fue en 1540 o 1550. Algún momento de su vida fue capturada y enviada a Estambul. Ella fue educada por la hija de Mihrimah, Umayya Sultán, quien más tarde la regaló al sultán Murad III. Ella dio a luz a varios hijos, incluyendo al futuro sultán. Después de tener una vida difícil en el harén, debido a que había sido exiliada al Palacio Viejo por orden del sultán Murad, tuvo que esperar varios años, hasta que su suegra falleció y ella regresó con Murad para convertirse ahora en su esposa legal. Su hijo Mehmed se volvió al sultán en 1595. Sin embargo, este no tenía buena experiencia, por lo que su madre gobernó en su lugar. Safiye no era tan querida por su pueblo porque se creía que controlaba a su hijo. Además, se había producido en contra suya levantamientos por las decisiones incorrectas que hacía el sultán. Sin embargo, tuvo una buena relación con la realeza de afuera. También hizo grandes mezquitas que hasta ahora existen. Después de la muerte de su hijo, Safiye se convirtió en la primera válida en seguir viviendo después de la muerte del sultán. Ahmed I, su nieto, llegó al trono y le envió al Palacio Viejo, donde Safiye permaneció ahí hasta su muerte en 1620. Handan Sultan, madre del sultán Ahmed I, nació en el año 1570 en Bosnia. Fue educada por la hija de Selim II, Herberhan. Entró al harén en el año 1582. Dio a su primer hijo, Selim, en 1585. Los historiadores afirman que ella era la madre de este joven. También se piensa que tuvo otros hijos más, uno que murió a temprana edad. Ahmed nació en 1590. Cuando su esposo se convirtió en el nuevo sultán, la vida de Handan cambió de repente. Viajó a Estambul. Una epidemia devastó la capital en 1597, matando al hijo mayor de Handan, el Yeye de Selim. Handan se encontró finalmente en el poder en 1603, cuando Mehmed murió y su hijo ascendió al trono. Ahmed tenía tan solo 13 años,
por lo que se necesitaban regentes a su lado. Fue así que tuvo dos regentes, su madre Handan y un maestro llamado Mustafa Efendi. Se sabe con claridad que Handan fue una regente designada extraoficialmente. Ella pasó a ser la primera mujer regente del Imperio Otomano. Prácticamente gobernó el lugar de su hijo durante meses. Asistió a audiencias, organizó una limpieza política para deshacerse de los partidarios de Safiye. Sin embargo, la vida de Handan terminó temprano, ya que murió en 1605, convirtiéndose en una de las sultanas válidas reinantes más cortas, con solo 2 años de reinado. Halime Sultan fue madre de Mustafa I. Halime era de Abjasia o tal vez de Circasiana. Pudo haber nacido en el año 1570. No se sabe cuándo entró en el harén de Manisa, pero en cualquier momento de su vida se convirtió en la concubina de Mehmed. Sus primeros años fueron tranquilos, ya que no estaba viviendo con su suegra. Ella tuvo 4 hijos: Mahmud, que nació en 1587, Mustafa, que nació en 1600 o 1601, Atiche y otra niña cuyo nombre no sobrevivió. Tal vez su nombre fue Sa. Ambas hijas nacieron aproximadamente en la época de Mahmud. Cuando Mehmed ascendió al trono, todos viajaron a la capital en Estambul. Su vida cambió de repente, ya que su suegra Safiye controlaba todo el harén. Fue la única concubina en enfrentar a su suegra. Ella tenía una visión al igual que su hijo Mahmud, quien tuvo el valor de hablar en contra de su padre el sultán y de su abuela. Estos enfrentamientos terminaron cuando Mahmud fue ejecutado por su padre en 1603. Halime sobrevivió a esto y trató de cuidar a su hijo Mustafa, que lamentablemente fue apartado de su lado. La vida de su hijo fue tan difícil. Él tenía varios problemas mentales y después de muchos años estando lejos de su madre, con la muerte de Ahmed I en 1617, se convirtió en sultán con tan solo 13 años. Ahmed fue el primer sultán que no ejecutó a sus hermanos cuando ascendió al poder, y esto provocó un cambio en el orden de la herencia. A partir de entonces no fue el hijo del sultán quien seguiría al sultán en el trono, sino el príncipe vivo, su hermano. Debido al estado mental de Mustafa, Halime gobernó en lugar de él como regente oficial. Gobernó con los visires. Tenía un partidario importante, Kara Davud Pasha. En tiempos de inestabilidad política, Mustafa fue destronado en el año 1618 y Halime regresó al Palacio Viejo. Pero pronto su hijo fue proclamado sultán nuevamente en el año 1622. Esto convirtió a Halime en la primera válida sultán, tomando el rango 2 veces con el mismo hijo. Después del segundo destronamiento de Mustafa en 1623, Halime se mudó al Palacio Viejo y su hijo quedó encerrado. No se sabe la fecha de su muerte, pero se quedó ahí completamente sola y olvidada. Kösen Sultan fue la madre del sultán Murad IV y del sultán Ibrahim I. Ella era una mujer de Grecia. Posiblemente nació en 1587 o en 1590. Cuando entró en el harén le dieron el nombre de Mapeiker. Conoció a Ahmed y se enamoró. En 1605 dio a luz a su primer hijo Mehmed. A finales de ese año recibió el título de Haseki Sultán. Ahí fue que adquirió el nombre de Kösen, convirtiéndose en una mujer muy poderosa. Se sabe que todas las mujeres debían respetarla. Ella tuvo muchos hijos con el sultán. Después de la muerte de su esposo Mustafa, el hermano de este tuvo el derecho al trono. Esto fue así ya que Ahmed dejó libre a su hermano y no lo ejecutó. Esto ponía final a la ley del fratricidio. Después de que éste fuera destronado, el imperio sufrió una guerra por el trono. Estas consecuencias graves provocaron la muerte de su primer hijo, Mehmed, en 1621, que había sido ejecutado por Osman el Sultán, su hijastro.
Pocos años después, este también fue asesinado por los jenízaros rebeldes, y el trono fue liderado por Mustafa, que ya había gobernado antes de Osman. Sin embargo, en 1623, su hijo Murad IV ascendió al trono con tan solo 11 años, convirtiendo a Kösen en la válide sultán. Como Murad era un niño, Kösen gobernó el imperio siendo regente durante muchos años, acompañando a su hijo en las audiencias. Ya cuando éste alcanzó la edad suficiente, Kösen se retiró. Durante su cargo de válide sultán, ella hizo mucha caridad y trató de ser asesora de su hijo. Tenía el apoyo de todos los jenízaros. Muchos años después, Murad IV falleció en 1640 y su hermano Ibrahim I se convirtió en el nuevo sultán. Sin embargo, este tenía problemas mentales, por lo que Kösen tuvo que gobernar como regente no oficial. Lo hizo de manera excelente, acompañando a los visires y a su hijo, ayudando a los necesitados. El imperio tenía una gran tranquilidad. Poco tiempo después, este fue destronado y reemplazado por su hijo de 6 años, Mehmed IV. A Kösen ahora le tocaba enseñar al joven sultán y a su nuera la sultana Turhan, y también que volviera a gobernar como regente, pero lo hizo de una manera violenta, algo extraño y muy diferente. No tenía buena relación con su nuera, ya que ésta quería tomar su lugar como regente de su hijo. Finalmente, en 1651, Kösen fue ejecutada, pasando en la historia como la primera y única válide en ser ejecutada. Debido al reinado de sus 2 hijos, Kösen fue válida desde 1623 hasta 1648, es decir, durante 25 años. En la historia otomana se la considera como la Haseki y válide más poderosa del Imperio Otomano. Esto es por todas las grandes cosas que hizo. Se la llama como la reina de sultanes. Turhan Atice Sultán fue madre del sultán Mehmed IV. Se sabe que Turhan era una esclava de ascendencia rusa nacida alrededor de 1627. Fue capturada por los tártaros cuando era una niña. Llegó a Estambul en la segunda mitad del año 1630. La joven era muy educada y demasiado inteligente. Tenía una belleza increíble. Tenía una excelente relación con Atike. Más tarde, ella fue presentada al sultán Ibrahim I. Dio a luz al futuro sultán en enero de 1642. Tuvo otra hija a la que llamó Atike. Después de esto, ella ya no tenía tanta relación con el sultán. A pesar de ser la madre del heredero al trono, su vida en el harén era muy difícil. Primero porque el sultán estaba muy loco. Ya no prestaba más atención en ella, sino en otra concubina de la cual debía de respetar. Se sabe también que Ibrahim lastimó a su hijo al lanzarlo en una cisterna, ocasionando graves heridas en la cabeza, pero sobrevivió porque fue rescatado por los sirvientes, quienes lo atendieron de inmediato. En 1648, Ibrahim fue destronado y encerrado. De inmediato se pidió que Mehmed fuera el nuevo sultán, pero Kösen no lo permitió. Se negó a ayudar a su nieto y a su nuera. Fue así que Turhan fue apartada de la vida política junto con su hijo. Siendo reconocida como válide, no podía adquirir un buen salario. Por este motivo, Turhan tuvo que saberse defender y buscar ayuda para obtener lo que le era legal. Con la ayuda del eunuco Uzun Suleiman Aga, creó su propio personal del harén y comenzó a controlar arbitrariamente. Pasó a ser reconocida como pequeña válide, mientras que Kösen como la gran válide. Después de la muerte de Kösen, ella pasó a ser la única válide sultán desde 1651, siendo la regente de su hijo Mehmed. Se volvió una persona muy poderosa. Más tarde entregó el poder al gran visir, dando a entender que era el final del sultanato de las mujeres. Sin embargo, siempre estuvo con su hijo, acompañándolo, guiándolo en cada momento. Él no podía gobernar sin ella. Turhan estuvo a su lado sin tener la intención de controlarlo. Justamente también protegió a sus hijos adoptivos. Se sabe también que fue amada y respetada por el pueblo. Hizo mucha caridad, muchas construcciones monumentales, construcciones de agua para la gente, fundaciones y gobernó excelente.
Ella fue la válide reinante por más tiempo, habiendo ocupado el cargo durante 32 años. Murió en el año 1683. Con su muerte, el imperio lamentó y sollozó. La gente creyó que había perdido a su último pilar fuerte. Al poco tiempo su hijo fue destronado, ya que no tenía la ayuda de su madre. Saliha Dihlasub Sultan fue la madre del sultán Suleiman II. No se sabe la fecha de su nacimiento ni su origen, pero ella pasó a ser la primera concubina de Ibrahim I. Su hijo nació en 1642. Ella obtuvo el rango de Haseki después de Turuján. En el reinado de Mehmed IV, Saliha estuvo viviendo en el Palacio Viejo durante 40 años. Se sabe que Turuján protegió a su hijo siempre. En 1687, Mehmed fue destronado y Suleimán se convirtió en el nuevo sultán. Saliha volvió como la válide al Palacio de Tokapi. Durante su pequeño reinado hizo mucha caridad, construcciones y fundaciones. Lamentablemente no pudo disfrutar mucho de este poder porque se enfermó al poco tiempo y falleció el 4 de diciembre de 1689, siendo enterrada en la tumba de Suleimán. Hatice Muazzez Sultan fue madre del sultán Ahmed II, concubina de Ibrahim. Se la considera como la segunda Haseki del sultán. Hay muchas dudas sobre la fecha de su nacimiento, pero se cree que pudo haber sido en el año 1625. Se desconoce su origen. Su hijo Ahmed nació en 1643. La vida de esta mujer en el reinado de Mehmed fue similar a la vida de Saliha, ya que ella tuvo que separarse de su hijo para vivir en el Palacio Viejo. Ahí vivió durante 40 años. En 1691, Ahmed II se convirtió en el nuevo sultán y ella no pudo convertirse en la válida porque falleció en 1687 debido a un infarto que sufrió en el momento en que el Palacio Viejo era invadido por un incendio que se había producido en la ciudad. Ella fue enterrada en Üsküdar. Emetullah Rabia Gülnur Sultan fue madre de Mustafa II y del sultán Ahmed III. Fue una mujer de ascendencia griega. Entró en el harén antes de 1659, convirtiéndose en la favorita del sultán Mehmed IV. Se sabe que fue una favorita demasiado influyente. Su primera hija nació en el año 1600, a la que llamaron Hatice. Mustafa nació en 1664. Este nacimiento fue una gran bendición. Emetullah tuvo grandes regalos por parte de Mehmed, quien siempre estuvo con ella. Juntos después tuvieron 2 hijos más, Ahmed, que nació en 1673, y Fatma Emetullah, que nació en 1675. Rabia fue una excelente Haseki sultán en el reinado de Mehmed IV. Tenía una buena relación con su suegra, la sultana Turhan. Fue muy querida por la familia. Hasta tuvo el gran privilegio de que le colocaran su nombre en una de las mezquitas que se hacían en la ciudad de Caminientes, Polidisques, convirtiéndola en la única Haseki en obtener ese gran privilegio. Mehmed fue destronado en 1687 y la vida de Emetullah cambió de repente. Tuvo que ir a vivir en el Palacio Viejo y ahí estuvo hasta 1694, que fue el año en el que su hijo se volvió el sultán del Imperio Otomano. Siéndole la válida sultán, viajó hacia Edirne para comenzar su reinado. Hay que explicar que ahora todo el palacio estaba en Edirne, porque anteriormente el sultán Mehmed había trasladado todo su palacio hacia Edirne. Su poder como madre fue el más alto, siempre estando del lado de su hijo, gobernando a su lado el imperio. Hizo muchas fundaciones, caridad, visitaba a sus hijas, era muy activa en los asuntos del imperio, pero tenía una actividad demasiado particular, siempre quería hacer sus órdenes. Por otro lado, los pashá casi nunca estaban de acuerdo con su política. Lamentablemente, su hijo Mustafa II fue destronado en 1703 por una rebelión que se había producido en la capital.
llegando a Edirne. Mucho tiempo después, el sultán Ahmed III se convirtió en el nuevo sultán. El Metulá no tuvo tanta influencia en este periodo, prefería mantenerse lejos para no causar problemas. Sin embargo, no abandonó la política. Esta vez estuvo al lado de los pashá, hizo muchas construcciones y organizaciones benéficas. Fue válido durante 20 años y falleció el 6 de noviembre de 1715. Se la considera también como la última Haseki del sultanato de mujeres. En el próximo video vamos a presentar la tercera cronología de las Válides Sultán. Muchas gracias. Si tienes alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de esta gran cronología. Espero que les haya gustado. Pueden poner un like, compartir el video y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.